Saludos, saludos, todo país. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria. Jueves, tiempo de hablar de agropecuaria y algo más. Por eso aquí, con el color de la esperanza, por la agropecuaria, por los agrónomos. Además, en tiempos de crisis, en tiempos de angustia existencial, de angustia económica, de angustia por el tema de la salud, hay que tener un mínimo de esperanza. Y entonces, bueno, el color verde ayuda a eso, a mantener la esperanza, a tener ahí esa posibilidad de futuro, de ver el mañana, de no sucumbir hoy. Bueno, muchas cosas de qué hablar aquí en la República Dominicana. Tengo en pantalla, parece que a Aura Pareja Benítez desde Barranquilla, Colombia. El joven de Juan Francisco de la Rosa todavía no llega a esta sala de conversación. Sí, bueno, sí, ya estoy, Alfonso, ya estoy. Le comentaba ahí que de verde, por la agropecuaria. Sí, ya vi a Aura, saludo Aura. Bueno, ahora también hay de verde algo de negro, ¿no? Interesante. De esperanza. Muy buenos días a Alfonso, Juan Francisco, a toda la audiencia. Bueno, agradeciéndole a Dios, Juan Francisco, que estás con nosotros. Usted nos estuvo aquí orando bastante, yo. Muchas gracias. Le agradezco todo ese esfuerzo que se hizo por mi salud y dio resultados. La oración es fuerte. Saludos de Anita. Creo que ha tenido problemas, Alfonso, de conexión. Y aquí también he tenido, aquí rogando que no, el internet ha estado portándose últimamente un poquito mal. Pero aquí estamos con verde de esperanza hoy. Qué bueno. Verde de la agricultura, de las montañas. Y si hay montaña, hay ríos. Si hay río, hay agua. Si hay agua, hay vida. No lo desperdicie. Agua que no ha de tomar, que no ha de beber, déjala correr, déjala correr. Mire, Juan Francisco, una nota de lo más simpática en el caso nuestro. Se produjo un accidente de tránsito en la parte nuestra del noroeste, la carretera que va a Santiago Rodríguez a Valverde Mao, entre esas dos provincias, ¿no? Y entonces una jipeta pequeña chocó con un autobús, con un microbús, y el impacto produjo que algunas cosas salieran del interior del vehículo. Y algunas de esas cosas que salieron eran paquetes de drogas. Y la gente fue a buscar los paquetes. ¿Cómo la gente se busca un problema tan gratuitamente? Porque si lo agarran con ese paquete en la mano, va preso. Y no tiene cómo explicar que lo agarró del accidente. Pero además, siempre hay video, siempre hay cámara. Y ahí hay una foto, según el video, de un señor, a lo mejor un honorable joven productor agropecuario, abrazó un paquete y va caminando como el whisky aquel. Se buscan un problema impensado. Es probable que esa persona no supieran lo que llevaban, pero eso tiene una connotación mayor y es la falta de humanismo, de solidaridad del ser humano, porque en un accidente lo menos que debe ir una persona es a robar. Recuerde también, y ese es un aspecto fundamental, quizás el primero, hay que dar auxilio a quien sufrió el accidente, ¿no? Que lo va a necesitar. Lo otro es que la enseñanza japonesa, si encontraste algo y no es tuyo, es ajeno, no lo tomes. Y si lo tomas es para llevarlo a una autoridad y decir, mire, encontré esto, no es mío, y entregarlo. Y esa autoridad, tampoco robárselo a la autoridad, sino buscar el dueño del lugar o esperar que el dueño salga a reclamar sus cosas. Bueno, hay en ocasiones que la autoridad se alza también con las cosas ajenas. Entonces, pero es muy doloroso eso que estamos describiendo, que cuando una persona está necesitando que la ayuden, entonces aquí hay gente que lo que va a revisar los bolsillos y a veces hay alguna cartera. Hay una crisis de valores profunda en nuestra sociedad. Recuerde lo que ocurre con frecuencia en Villa Altagracia, al caer la tardecita, ya
la entrada a la noche, le tiran piedras desde un lugar escondido a vehículos en movimiento, ¿no? Para que se accidenten y ellos ir a buscar los bienes, las propiedades, algo material que pueda haber en el vehículo, empezando por la cartera del conductor y de los pasajeros o de los acompañantes. Hace un tiempo, Francisco. Hace un tiempo nosotros vimos algo parecido, pero deprimente igual, un vehículo accidentado en la avenida Quinto Centenario, y la gente comenzó a desprender piezas del vehículo para llevárselas. Yo vi uno que llevaba el COI. ¿Y qué es eso? ¿Una pieza de vehículo? Una pieza que tiene que ver con la electricidad. Mire, en una ocasión, creo que fue año 90, hubo una tormenta, 2006. Yo venía desde Navarrete hacia la ciudad de Santo Domingo y llegando a Villa Altagracia, en la frontera entre Villa Altagracia y Bonao, hubo mucha agua, se fue un puente y un camioncito de industria Indubeca, la gente de los salamis, quiso cruzar y se viró porque no era posible cruzar allí y empezó a salir salami embutido de aquel camioncito. Y yo no sé de dónde carajo aparecieron cientos de personas que fueron a recoger salami y jamones y cosas de esas. Y el chofer y lo otro, eso no importa. No. Estamos en una crisis de humanidad, una crisis de valores, una crisis de solidaridad. Pero bueno. Pero nosotros vamos amenazados de quedar como dos campeones machistas, pero con una dama ya ahí presente. Pero el caso es tan impactante que no es por machismo, es porque eso no ha doblegado lo que Alfonso está diciendo. Aura. Yo iba a protestar. Lo sé que sí, pero es que el caso es muy impactante, Aura. No, precisamente yo alcancé a ver algo esta mañanita al respecto de lo que está hablando Alfonso. Una noticia que no he logrado profundizar, pero vi que Israel, estaba como obstaculizando el ingreso de la vacuna a ciertas zonas, me imagino que de Irak, pero es impresionante el egoísmo. En medio de esta pandemia, todavía los seres humanos no hemos dimensionado esta situación tan dolorosa que nos llama a una solidaridad mundial. Y con Cuba esperamos que cuando produzcan las vacunas, que yo sé que Cuba va a extender los brazos solidarios, seamos capaces de deponer ese odio. Pero tienen toda la razón, falta de humanidad. ¿No han leído a Martí? ¿No han leído a Martí? Hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo y te invito a que hagamos un día de esto. Alfonso me trajo en un momento de Cuba los 5 volúmenes solamente de carta de Martí. Y yo estoy jugando porque ¿usted cree que esos brazos abiertos, ese humanismo que manifiesta Cuba, sobre todo en este momento que ha dicho que va a cooperar con los países que necesiten su vacuna, sin poner en primer plano el factor económico, tiene que ver con esa humildad, con esa enseñanza martiana? Definitivamente no. Y yo creo que hay que invitar a la humanidad en estos tiempos, volver a leerlo, y nos toca a los maestros, a los periodistas que tenemos el conocimiento sobre Martí, multiplicar ese pensamiento, Juan Francisco. Bueno, porque es impresionante que en una situación con la que tiene Cuba, que veo que el presidente de los Estados Unidos, en la prensa de hoy está que dice que van a reiniciar algunos contactos que quitó el troglodita que estaba antes, pero hay un proceso de conversación de Estado y hay algunas cosas que se van a normalizar, porque ya es injustificable
que estemos todavía inmersos en cuestiones que eran de la Guerra Fría. En la prédica martiana, patria es humanidad. Y entonces Cuba no se fija de qué lado se vive mejor, sino dónde está el deber para cumplirlo. Cuba no se fija qué me sobra para ser solidaria. Cuba está pensando en qué necesita el otro para yo apoyarle. Aunque tenga que achicar mi propio bienestar, pero debo ser solidario. Debo atender a los demás, repartir de lo poco que tengo, no de lo que me sobra. Y a Cuba nada le sobra, solo humanismo, amor, solidaridad y comprensión con el dolor del otro, de la otra. En un momento nosotros aprendimos en el pensamiento de Fidel, estudiando de esos discursos, una afirmación suya de que la crisis provocan ideas y que Cuba hoy esté codeándose con las grandes naciones en el descubrimiento científico. Le decíamos precisamente anoche, Alfonso, que eso sitúa a Cuba en una posición muy ventajosa desde el punto de vista del prestigio de una nación que todo el mundo sabe que se ha intentado ponerla de rodillas, y ante esa situación, una cosa que otro país le puede costar $100, a Cuba debe costarle algunos 300, 400, porque tiene que hacer un esfuerzo mayor, porque muchos países no le venden, y entonces el que le quiera vender, por la distancia a veces se hace más costoso. Entonces, que en esta crisis mundial Cuba nos haya sorprendido de que tiene posibilidad de tener varias vacunas en el mercado ya en mayo para salvar vidas. Yo pienso que eso habla muy bien del esfuerzo y de la afirmación que hizo Fidel aquella vez, que la crisis provoca ideas y los cubanos han tenido que sacar de abajo para poder vivir, si no hubieran desaparecido. Así es, yo quería de pronto decirle a nuestro amigo Alfonso y a ti, Juan Francisco, ¿qué tal si un jueves de esto que hace referencia a todo lo del campo, mirar y analizar el pensamiento de Fidel en cuanto a toda esa lucha que tuvo, lo que fue algo que pronosticó lo que iba a suceder si los humanos utilizaban las bombas, todo el tema del medio ambiente que fue tan importante en su pensamiento. En este siglo se hace necesario desempolvar esas reflexiones profundas sobre el tema de la guerra, del tema del medio ambiente y el tema de la solidaridad. Ojalá que un jueves de esto se pudiera hacer esas reflexiones tan interesantes. Yo pienso que la persona más indicada para eso es Alfonso, porque Alfonso tiene una teoría que yo no se la he oído a nadie, en el sentido de que Fidel tenía una visión tan amplia que él sabía ir y ver allá en el futuro lo que iba a ocurrir, y venía y nos lo contaba a nosotros. Alfonso es que yo le he oído esos análisis para que él amplíe un poco más ese punto de vista que lo ha presentado como hipótesis. Eso lo veremos cuando fijemos el día para conversar de estas cosas. Son temas recurrentes en nosotros, hablar de los grandes, hablar de las ideas, de los valores. Nosotros, aunque por momentos conversamos de la cotidianidad, de las cosas que ocurren en el día a día, pero lo hacemos también para buscar el fondo de la cosa, ver la razón de por qué esto ocurre y hasta dónde la naturaleza humana tiene esas debilidades, pero al propio tiempo también a esos grandes hombres, esas grandes mujeres de pensamiento, de ideas, que nos ayudan a mirar a futuro. Y Fidel tenía esa virtud, viajar al futuro, ver lo que estaba ocurriendo, retornar al presente, contarnos lo que vio y plantearnos soluciones o puntos de mira hacia el futuro, construyéndolo desde hoy. Fue de las grandes cosas. Fidel fue un visionario. Pero bien, yo pienso que desde ya se puede decir que es el discípulo
más aventajado de José Martí. Claro que sí, eso nadie lo discute. Fidel es el discípulo más avanzado de José Martí, por eso pudo dar continuidad a la obra de Martí. Lo que está viviendo Cuba hoy es un hecho material desde Fidel, pero Fidel partió siempre de Martí. Por eso Fidel decía que el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada era José Martí. Y siempre Fidel buscó solución a cada problema desde la prédica martiana. Y Fidel enriqueció con su obra el pensamiento de José Martí. Pero bueno, dejemos eso para otro momento y veamos con Aura Pareja, que está acá con nosotros, cómo anda Colombia, cómo andan los proyectos. A veces sigo lo que pasa en Colombia y la violencia continúa. Aura, ¿qué es lo que pasa? Esto no se va a... Pero más que la violencia, la matanza de líderes sociales, de lideresas sociales. ¿Qué es lo que pasa? Es que el Estado de Colombia se ha deshumanizado por completo. Aura. Bueno, primero que todo, gracias por retomar este espacio que a veces hace mucha falta. En estos días de pronto no he estado tan constante porque precisamente estamos en varios ejercicios de construcción, de ir buscando las rutas para ir fortaleciendo todo lo que pasa en nuestro país. Ahora mismo estamos en un momento muy preocupante. Anoche otra masacre más de las que anteriormente se habían sumado a esa lista tan horrorosa. Estamos pidiendo una solidaridad también otra vez para el senador Iván Cepeda, quien otra vez vuelven y quieren hacerle otro montaje. Una persona que ha sido generadora de tratar de buscar la unidad. Ahora mismo estamos en el camino de la construcción de un pacto histórico dentro de los partidos alternativos para ir buscando esa posibilidad de que se vaya en unidad, en un gran bloque histórico, todos los sectores alternativos. Estamos tratando de visibilizar internacionalmente, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales han pues dado su preocupación ante los hechos de violación de derechos humanos, y todavía no vemos un camino que detenga este fenómeno tan doloroso como es el crimen sistemático de líderes sociales y de jóvenes. Yo creo que esta juventud, en el marco del 26 de julio y en otros marcos que se dieron en la defensa e implementación de los acuerdos de paz, tuvieron un papel muy importante de alzar la bandera de la paz. Preocupa que son nuestros jóvenes de los que están asesinando y líderes sociales. Esto no se ha podido detener esa ola de violencia, pero seguimos insistiendo en que hay que resistir y persistir porque Colombia logre realmente un periodo de paz. Nos preocupa tanta impunidad, y de ahí solicitamos esa solidaridad internacional. Llamamos la atención a organismos de derechos humanos a que nos sigan abrazando en estos momentos tan complejos. ¿Quién se beneficia de la violencia en Colombia? Porque para persistir en un ideal tiene que haber algún beneficio, algo por tantos años, produciendo muertos, heridos, huérfanos, viudas. ¿Quién saca un capital de ahí? Bueno, Juan Francisco, creo que a nivel de muchos países de nuestra América Latina y de Europa, porque también Europa no podemos decir que no haga
no ha tenido también estas situaciones, sino que se hace un poco visible, pero yo creo que es una clase política y un grupo de personas que siguen apropiándose de las tierras, de los campesinos, de las tierras que tenemos derecho, muchos colombianos que no tenemos vivienda todavía, y es una clase que se quiere mantener en el poder. Hay otros elementos que parece ser que la época de Pablo Escobar no se ha ido de Colombia totalmente. Parece ser que hay otros actores, no con el nombre de Pablo Escobar, pero están ahí. Barranquilla en estos días, les comento, mis queridos amigos, que estamos viviendo una situación de zozobra en cuanto al tema de seguridad, porque los estilos que vivimos en la época de Pablo Escobar en Barranquilla lo estamos viviendo con asaltos que nunca se había visto aquí en Barranquilla, de ajustes de cuenta, pero que parece ser ajustes de cuenta de carteles de narcotráfico, y han utilizado granadas en estos días, estamos viviendo casi 2 meses muy preocupantes en Barranquilla. Anoche en Antioquia, Medellín, hubo una masacre de 5 personas, y si tú las ves, son recolectores de café, son campesinos recolectores de café. Entonces, ¿qué hay ahí? Pues yo creo que es como ir preparando un corredor, no perder las rutas de algunas situaciones que se pueden estar dando. En Barranquilla ya hay temor de salir, pero dentro de los personajes que cuando las autoridades han venido a indagar, han salido que son personas que estuvieron relacionadas con el narcotráfico. Igualmente está pasando, digo yo, que en algunos territorios de nuestro país. Las rutas, eso por un lado, y por el otro, una clase política que no quiere dejar el poder, que no quiere realmente compartir las tierras que nos pertenecen a nosotros. Entonces, muchos elementos, Juan Francisco, dentro del análisis, y preocupada sinceramente por mi patria. Pero, entonces son civiles armados que dirigen esa masacre. Ahora, ¿cómo circula una cantidad de armamentos de alto alcance? No sabemos. Pero es parecido. Ya tú ves las masacres estadounidenses, que hay armas de alto alcance. ¿Cómo circulan esas granadas? ¿Cómo circulan esas armas? ¿Qué pasa? No hay regulación de dónde salen. Entonces, como te digo, son actores, diversos actores, posiblemente dentro de la desestabilización que están haciendo en el país. Bueno, para que eso ocurra, la autoridad encargada de regular o de mantener el orden tiene que estar vinculado a eso. Porque si no hay respuesta, entonces hay que presumir de que hay un concierto entre los estamentos de poder y la delincuencia. Hay un concierto para delinquir, como dices tú. Y hace poco también una magistrada acaba también de desmantelar a unas personas implicadas en las chuzadas y en otras acciones, y estaban implicados coroneles. Entonces, esto es todos los días una lucha permanente ante las situaciones de corrupción. Bueno, se ve que esa es una sociedad que está reclamando un sacudimiento para expulsar toda esa basura social que tiene poder.
Ahora decía algo, una clase política que no quiere dejar el poder. Nadie que tenga el poder lo quiere dejar. Se resiste y hará muchas cosas para quedarse en el poder. Muchas cosas no santas. Es decir, no todo el mundo es Nelson Mandela, no todo el mundo es Pepe Mujica. Personas como esa nacen cada 200 años y no aparecen en cualquier rincón. Lo que significa es que las personas de buena voluntad, amantes de la paz, de la justicia, que tienen un corazón de solidaridad, tienen que unirse para poder sacar del poder a los malos. Y entonces, esa es una tarea pendiente en muchos pueblos de América Latina y del Caribe. Es la gran tarea pendiente de nosotros, los dominicanos. Aquí no hay manera de unir a los buenos con los menos malos. Los menos malos se unen con los malos en vez de unirse con los buenos. Y los que son buenos, muchas veces no se entienden. Entonces, la gran tarea es la unidad. ¿Por dónde marcha esta idea de la unidad en Colombia para formar un polo patriótico, un polo unitario entre figuras nobles como el senador Iván Cepeda, como Gustavo Petro y como ellos muchos más que puedan llegar a un acuerdo de consenso y dar la pelea frente a los malos, frente a los asesinos que históricamente han estado gobernando a Colombia? Le dejo la inquietud, si no es muy radical de mi parte, Aura. No, usted tiene toda la razón, compañero Alfonso. Es cómo buscamos esa construcción unitaria y de hecho el pacto histórico consiste en eso, en que lleguen todas las fuerzas alternativas, demócratas, que han querido, aquí se habla del centro de izquierda y derecha, pero muchas personas dicen, ¿cuál centro? O sea, hay que tratar, y como dice usted, aquí hay muchos senadores, defensores de derechos humanos que están luchando, entre eso está el senador Ángela María Robledo, que es una senadora espectacular, Aida Bello, una mujer histórica, exiliada de esa violencia, del exterminio de la Unión Patriótica, y que están una cantidad de senadores, al igual que Iván, tratando de llegar a un punto de acuerdo, pero son los egos y lo que realmente no deja avanzar esa unidad. Y creo que tendrían que leer más a Martí, a Gandhi, tendrían que leer más a Nelson Mandela, a todos los históricos que nos dieron una enseñanza de lo que es el sentido de la unidad y de la fraternidad. Y como dice Juan Francisco, yo creo que estamos anestesiados, porque ya con todo esto es para que, con todas las masacres y asesinatos, el país debiera entrar en un paro nacional. Que yo tengo en mi idea en la cabeza de que hay que paralizar el país solamente por esa acción, no solamente el elemento económico que nos está afectando a muchos hogares, pero la vida como derecho fundamental y universal debe conllevar a una paralización para que pueda haber un intercambio con el señor presidente Duque, que yo no sé, no ha sido contundente frente a estas acciones tan dolorosas para muchas familias. La gente como Uribe, lo que está pasando no le quita el sueño. Por momentos y a la distancia, uno lo ve como cómplice por acción o por omisión de esos hechos. A la distancia. Yo no estoy en Bogotá, ni en Medellín, ni en Barranquilla, ni en Cali, ni en Santa Marta, para saber exactamente lo que está pasando y de dónde viene aquello, pero a la distancia uno aprecia esas cosas malamente. Ahora, ¿por dónde anda en esos aprestos unitarios Piedad Córdoba y aquellos sectores que entregaron las armas
buscando la paz, que firmaron un acuerdo de paz con Juan Manuel Santos, y la paz como que no ha llegado, como que ha habido una traición a esa firma de la paz, a ese convenio. Bueno, la situación de los asesinatos de combatientes que decidieron dejar las armas y que llevan una cifra escalofriante de asesinatos es una traición, porque ellos entregaron las armas y no se ha cumplido esa acción. Y con respecto a Piedad, pues ella ha estado pronunciándose en las redes. Yo creo que ella tiene que llegar en algún momento en este gran impacto histórico. Estoy segura que llegará. Una persona que también ha demostrado que ha sido comprometida con la paz, pero ha tenido problemas de seguridad. Acuérdense que hace rato, no sé si fue para finales del año pasado, principio de este año, tuvo un problema de seguridad serio. Entonces, yo sé que contaremos con Piedad en ese gran abanico de sectores alternativos para lograr consolidar ese pacto histórico en los cuales debe meterse todo el pueblo colombiano. Ahora, y ese esfuerzo que hizo Juan Manuel Santos por la paz fue sincero. Bueno, hace poco Juan Manuel Santos, como Premio Nobel de la Paz y expresidente, ha estado pronunciándose con respecto al tema, pero ha sufrido también ataques. Ha sufrido ataques por parte del Centro Democrático y han hecho una estrategia de desprestigio, pero él se pronunció. Ataques verbales, ha sufrido ataques verbales. Verbales y una guerra por las redes, pero sé que hubo un pronunciamiento, una carta al nuevo presidente de Estados Unidos y ha entrado como a moverse frente al tema de defensa de la paz. Así que señal de que él está preocupado por lo que está ocurriendo. Se frizó. Sí, totalmente. Porque se puede considerar un aliado, los sectores que buscan la paz. Yo creo que él va a tener que estar en ese abanico, y más que es un premio Nobel de Paz. Él ha hecho unos primeros ejercicios, pronunciamiento en defensa de los acuerdos, en llamar digamos, al presidente. Sí, seguimos. Llamó al presidente de Estados Unidos a que mirara hacia Colombia, y de hecho creo que hubo un pronunciamiento en esto hace días atrás, donde había una gran preocupación por la nueva administración de Estados Unidos frente a que no se han implementado los mecanismos adecuados para la protección de derechos de los líderes sociales y el problema de derechos humanos. O sea que hizo ese pronunciamiento por parte del presidente de Estados Unidos, el nuevo presidente. Bueno, magnífico. Pues pensamos que su participación puede tener algún impacto por su condición de expresidente y premio Nobel. Claro, yo siento de que él debe estar en ese gran pacto histórico, aunque algunos sectores se muestren un poco preocupados, en desacuerdo, pero tiene un premio Nobel de Paz que tiene que hacer honor a él y alzar la bandera de que la paz se requiere urgentemente en Colombia. Entonces, yo no sería, en lo personal, no sería egoísta en que no esté en ese abanico. Él tiene que estar ahí y hacer uso de ese premio Nobel de la Paz, porque por algo se lo otorgaron.
Hubo un periodo en Colombia realmente que los hospitales estaban desocupados, pero empezó nuevamente la horrible noche. Qué triste. Sí, necesitamos, yo quisiera, antes de despedirme, agradecer el espacio, Alfonso. Francisco necesita hoy más que nunca la solidaridad internacional. Necesitamos plantones en diferentes países del mundo. Bueno, la solidaridad de Voz para el Cambio será siempre. Para que se sienta, así lo siento, y estamos agradecidos en nombre de muchos sectores alternativos de este país, agradecerles por ese magnífico apoyo. Yo le dejo hoy la inquietud a este pueblo dominicano, que quisiéramos que se lograra estar unos plantones en en la Embajada de Colombia, decir que ustedes saben de cómo está nuestra patria. Y bueno, pedir la solidaridad, que la sentimos, sinceramente la sentimos de muchos países, pero hay que visibilizarse con más contundencia. Hacer llegar una carta al Papa Francisco de que, así como se pronunció por la preocupación de, bueno, de que nos resaltó porque habíamos acogido varios venezolanos, bueno, que se pronuncien de la preocupación por la paz. Bueno, la violencia le hace daño hasta los que la están promoviendo, porque Totalmente. en paz todos avanzamos más. Totalmente. Bueno, gracias a nosotros, gracias a Juan Francisco. Cuando un pueblo de nuestra América se desangra toda la América Latina y el Caribe. Lamentablemente Colombia, un gran pueblo, ha estado de alguna manera a espalda de América Latina, o América Latina de espalda a Colombia. Ante esa realidad no se ha dejado sentir una solidaridad fuerte, contundente con Colombia, como la hemos tenido con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con el propio Evo, con el propio Rafael Correa. Pienso que hay que multiplicar los esfuerzos de solidaridad con Colombia, porque esa guerra sucia hay que pararla. Y se para no solo desde lo interno de Colombia, se para además también con la contribución de la solidaridad internacional. Y a eso tenemos que apostar todo. La guerra sucia en Colombia no puede continuar. Demasiado sangre ha estado corriendo en Colombia y corre sobre todo la sangre de los hombres y de las mujeres buenas de Colombia. No debe correr la sangre de ningún ser humano, de ninguno, pero mucho menos de los que aman la justicia. Gracias, Aura, por estar con nosotros, y en lo que corresponde al equipo de Voz para el Cambio, redoblaremos, multiplicaremos nuestros esfuerzos solidarios con el hermano pueblo de Colombia. Muchas bendiciones. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. Feliz mañana. Gracias a usted. Pausa, señor director, y de regreso con Joemely Severino y las agropecuarias.